Buenas tardes. Yo voy a hacer como el famoso dicho de John de Salisbury, que se le atribuye a Newton: como enanos a hombros de gigantes, vemos más lejos no porque sepamos más, sino porque tenemos los anteriores. Así que yo me sumo a lo que ellos han dicho para no reiterar algunas cosas que las que por supuesto comparto. Fundamentalmente lo que yo quería relatar es esta idea de vasos comunicantes que aparece en las colaboraciones de mis dos colegas, vinculado a la situación de Entre Ríos, por supuesto, y que tiene que ver con lo que Hegel decía, la Zeitgeist, es decir, el espíritu del tiempo. En la filosofía del derecho él trabaja la Sittlichkeit, la eticidad, en ese marco. Todo derecho es un derecho dinámico, porque es parte del espíritu objetivo. Y entonces nosotros tenemos que plantearnos este tema, cómo entendemos hoy el derecho en una sociedad anonimizada, en una sociedad postconvencional, y después del giro lingüístico, del giro pragmático en filosofía, no hay ninguna generalizado, ¿no es cierto?, esto de entenderlo al derecho como un sistema, digamos, un sistema institucional, que no deriva de incondicionales teológicos ni de tradición, sino que construye su propia legitimidad en términos de consensos que se han alcanzado durante los momentos éticos más importantes o morales más importantes de la humanidad, y que por rara paradoja de nuestro tiempo se han cristalizado. Hoy la discusión entre justnaturalismo y justpositivismo casi no tiene sentido, porque aquellos principios del derecho del justnaturalismo racional están cristalizados en convenciones internacionales que avanzan en criterios de igualación de derechos y de oportunidades para las generaciones que vienen. Y estos consensos son los que nos marcan los hechos más graves, aquellos espacios de deber y espacios de libertad redefinidos dinámicamente en una sociedad determinada, de un contexto histórico. Y precisamente uno de los aspectos más interesantes de esta palabra multívoca que es el derecho, no vamos a referirnos a la ciencia ni vamos a referirnos al ámbito de la ley, sino nos vamos a referir precisamente al ámbito de la argumentación. Hoy podemos decir tranquilamente que derecho es argumentación, porque este giro pragmático y lingüístico nos lleva a lo que yo llamo la epistemología de la jusdecisión válida. Lo más importante hoy, pues eso no es una pelea, el acusatorio de qué es mejor en términos estratégicos porque sí, sino porque el rol más importante, simbólico en el derecho moderno es la jusdecisión válida, aquella jusdecisión que se sostiene en términos morales enfáticos. Precisamente por eso el derecho tiene relación complementaria con la moral y tiene relación complementaria con la política. Este árbol de Dworkin es muy bueno en este sentido. Entonces, cuando nosotros vemos las cartas constitucionales provinciales, nacionales, que nos enmarcan, nos dan estos cauces argumentales para esta jusdecisión válida y abandonamos definitivamente a Gutenberg, yo le llamo Gutenberg a todos estos sistemas ridículos que nos sitúan en el virreinato con la máquina de escribir, cuando el colega Polanqui recién hablaba de las nubes orientadas en otros países para las cuestiones cibernéticas, ¿no? Entonces, cuando esto se vierte de esta manera, vemos que este actor que era el Ministerio Público, que es un gestor de la cosa pública, comienza a redefinirse. Julio Mayer le llamaba al Ministerio Público el eterno adolescente, porque uno no sabe qué es este híbrido que ha estado en distintos lugares durante el tiempo, que después al final, como colofón voy a terminar, pero que hoy lo situamos con mucho más claridad en el ámbito penal, pero todo el ámbito penal aparece con el criterio de última ratio, porque cuando el derecho penal aparece, como decía recién mi colega, el daño ya está hecho, es tarde, siempre para el derecho penal es tarde. Nietzsche decía una cosa, que la pena es venganza contra el tiempo, no podemos volver atrás con esto. Y entonces, lo que es interesante es que nosotros tenemos muy en claro que el derecho penal opera con la última ratio, con la cosa más insoportable del ámbito de la coexistencia social. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que el derecho en general opera siempre con lo más grave, no estamos en la minucia. La minucia no llega. Hay contratos cuando yo voy a comprar un paquete de cigarrillos, más allá de la cuestión, digamos, ecológica, pero eso no aparece en el mundo del derecho, aparece lo más grave.
Los espacios de libertad y espacios de deber son permanentemente reglamentados en la dinámica, pero precisamente lo más grave. Entonces, siempre este criterio de última ratio existe también para el ámbito no penal. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es este sistema, y esto brevemente lo voy a señalar por razones obvias de tiempo. Nosotros tenemos en las cartas provinciales y en las convenciones internacionales estos mandatos, porque no se nos puede decir a los ministerios públicos que hagamos cualquier cosa. No, decidimos, y no decimos por capricho, decidimos en base a las cosas más graves. Y estas cosas más graves están cristalizadas en las convenciones de protección de las víctimas, de la protección de los colectivos o de protección de las personas acusadas, en este caso de los delitos, o de las personas damnificadas. Entonces, yo esto lo quiero ejemplificar con 3 o 4 prioridades, porque todos hablamos de prioridades político-criminales y a nosotros nos parece totalmente, absolutamente fantástico. Nos puede quedar algún extraterrestre que siga pensando en que el derecho tiene que ser neutro, pero bueno, esto es una cosa minoritaria, más allá de la filosofía analítica, ¿no? Pero todo el mundo dice, no, claro, por supuesto, el derecho penal se ejerce en el sentido de contraselectividad. Sabemos que no le podemos dejar a la burocracia que haga lo que le parezca, porque siempre va a llevar a tratar conflictos los más groseros, los más toscos y los menos importantes. Entonces tenemos que hacer esta contraselectividad y dirigir hacia los conflictos más graves. Pero no nos damos cuenta que eso también se hace, recién hablábamos de la ecología, hablábamos de todo, son los conflictos más graves. Y ahí ¿por qué vamos a hablar solamente de lo penal en última ratio? Última ratio rige para todo. Entonces yo, por ejemplo, tenía el caso de la corrupción, de los delitos de corrupción, que en realidad son delitos contra la administración pública cometida por lo que yo llamo la falacia del Leviatán. Siempre hemos hablado del Leviatán. Este Leviatán es un monstruo bíblico, lo conocemos, de varias cabezas, según los dibujos. Esto decía Hobbes. En los países sudamericanos, en los países latinoamericanos, en los países del tercero, cuarto, lo que fuera, los países no desarrollados, el Leviatán no es un monstruo bíblico. El Leviatán es un paquidermo ciego, sordo, mudo, que se lo sodomizan permanentemente entre funcionarios corruptos y empresarios golosos, con perjuicio de todos los ciudadanos, porque la corrupción, lo dicen las convenciones internacionales, lo dice el artículo 36, es deletérea para la democracia. Entonces nosotros tenemos la corrupción como un tema importantísimo, como política de Estado, independientemente de quién sea el que esté de turno. Alguna vez Argentina tiene que mejorar este tema y tener estas cuestiones sobre las que todos nos pongamos de acuerdo y no uno u otro. Y nosotros pensamos, esto es deleterio, esto es una política penal. No solamente es una política penal. Nosotros teníamos un juicio penal muy grande contra unos personajes que se habían sacado 25 millones de dólares de un puerto de aguas profundas que en Entre Ríos podía haber sacado toda la producción agrícola y no estaba precisamente por ese choreo, hace ya muchos años, en la época menemista. Y al mismo tiempo que nosotros estábamos llevando a juicio los responsables, que nos costó muchísimo, porque la pata empresaria siempre es muy difícil de llevar a juicio porque es la que queda perenne mientras los funcionarios pasan, al mismo tiempo estas empresas, con otros nombres por supuesto, tenían juicios administrativos y juicios civiles en contra de la rescisión de los contratos. Si se nos caía la causa penal teníamos que vender la provincia. La conexión de la procuración en materia no penal es precisamente esta, saber que el dato de dónde viene la corrupción está en el derecho administrativo. Entonces no podemos dejar en absoluto que esto sea una cuestión del burócrata de turno. Esto es parte de la política general del Ministerio Público Fiscal. Una cosa muy sencilla y más chiquita todavía, el derecho laboral. Nosotros decimos, bueno, el derecho, ¿qué le interesa al Ministerio Público Fiscal el derecho laboral? El derecho laboral de hace muchísimos años ha eliminado la prueba más importante del procedimiento. No existe la prueba testimonial en el derecho laboral porque todos saben que es mentira, que es falsa. Mienten los testigos de la parte actora, mienten los testigos de la parte... porque total como es escrito, nadie lo ve. En el momento que ahora ha comenzado el juicio laboral de audiencias orales, empiezan a aparecer los falsos testimonios, por supuesto, porque a qué no le gusta que le estén macaneando.
Una cosa es que le macanean al empleado que escriba a máquina, entonces uno dice, viene pintado y dice que el empleador hacía tal cosa, el empleado hacía tal otra, todo mentira. Un delito gravísimo como el falso testimonio no existe como prueba cuando es una prueba de lo más importante. Bueno, esto es una conexión de vaso comunicante entre lo penal y lo no penal. El otro de los puntos prioritarios que tenemos nosotros en la política del Ministerio Fiscal, los abusos sexuales. Esto es una cuestión convencional también, por supuesto. Todas las convenciones hablan, sobre todo en estos últimos años, de esto que yo le llamé con un texto de José Nun, la rebelión del coro. En el coro griego, los niños, los ancianos y las mujeres estaban en el coro, no estaban en los actores principales. Y esto es el más del 50% de la humanidad que estaba afuera. Nosotros los dogmáticos, yo soy académico, habíamos transformado en la praxis el concepto de consentimiento. Habíamos dicho que el consentimiento no era, que lo teníamos en todos los delitos, era distinto cuando había abuso sexual. Ahí había resistencia permanente, seria de la víctima. Había que vencer la resistencia, algunos hablaban de resistencia heroica. No había violación en el matrimonio. Es decir, el marido podía pegarle varias cachetadas a la mujer si no quería tener, porque el débito conyugal se decía era una causal de justificación. Estas barbaridades en términos existían, estaban en los códigos y además en los abusos de niños intrafamiliares, el abusador, por ejemplo, el concubino de la madre de las pequeñas víctimas, de las niñas, era quien tenía la potestad de remover la acción penal. Hasta que él no iba, no se removía. Es decir, esto garantizaba absolutamente la impunidad. Y esto no solamente es penal, esto tiene que ver con el derecho de familia. Porque los abusos y las situaciones de violencia contra las mujeres son self-fulfilling prophecy, como decían los Merton y la sociología americana, y como García Márquez dijo con mejor letra, digamos, crónica de una muerte anunciada. Entonces, lo que tenemos que lograr no es tener un buen proceso penal contra el abusador o contra el golpeador, tener el impedimento en el ámbito del derecho de familia, cortar esta crónica de una muerte anunciada. Y esto nos lleva a que las fiscalías vinculadas con los derechos de familia sean los de vital importancia, para que no lleguemos a esta última parte. Y lo mismo pasaba, por supuesto, con esta cuestión del narcomenudeo, o de tráfico menor, tan discutido como si en términos... No es un término solamente de burocracia, que a las justicias federales no les interesa y porque están pensando en el gran narcotráfico. Nosotros en Entre Ríos, sobre todo en las capitales, teníamos el índice más alto de homicidios vinculados con las peleas de banditas, porque precisamente el narcotráfico menor genera una acumulación capitalista groseramente deslegitimada. Entonces el vecino que trabaja y que cobra un sueldo mínimo ve que su vecino que vende en un kiosquito se enriquece. Por supuesto que no tiene nada que ver con la corrupción en el sentido del narcotráfico internacional, pero es de deletérea importancia, de consecuencias deleterias en el ámbito de la paz social de ese barrio. Entonces empiezan las banditas a tirotearse. Entonces estas cuestiones tienen que ver, como yo les estoy diciendo, con cuestiones importantes en donde el derecho penal no puede vivir escindido y no puede haber estancos, porque uno de los datos de Gutenberg era el estanco. Yo decía siempre en broma que en el antiguo sistema uno podía cometer, en las ciudades grandes, uno podía cometer un delito cada 12 días. Si uno cometía un delito cada 12 días, garantizaba que la impunidad la iba a tener al cabo del año, porque los jueces de instrucción que entraban en turno en Paraná cada 10 días, con tal de no tener la acumulación del problema de la competencia, el gran tema de la competencia en los juzgados escritos, no querían nunca dar a conocer que tenían un hecho porque se le iban a venir los 10 o 11 anteriores de los otros meses. Entonces, la persona permanecía en la mayor de las sombras, pese a haber cometido 15 delitos durante el año, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante porque la Fiscalía no tiene, esto es la cuestión central, el único rol de imparcialidad lo tiene el juez. Nosotros no lo tenemos objetividad. Y la defensa tiene la defensa a tout court. La defensa puede hacer lo que quiera, porque ese es el balance de la argumentación, del diálogo, con la idea de una comunidad ideal de diálogo. Pero este rol partivo en el sentido de que no hay imparcialidad,
es precisamente el que nos permite actuar en el proceso, antes del proceso, después del proceso, y con la nomenclatura que se quiera darle, fiscales penales, fiscales civiles, fiscales no penales, lo que sea. Esto es totalmente una dinámica de transformación. Por eso todas estas cosas vienen muy enancadas en lo que es el desarrollo, digamos, del desarrollo evolutivo del derecho. Y acá nos queda esta cuestión de lo ambiental, que recién decíamos. Yo suscribo esto de la no visión antropocéntrica. Ahora, también hay que tener un cuidado. Así como Wittgenstein decía que la lengua es nuestro mundo, también el ecosistema sin el hombre no existe. O sea, también hay que tener una mirada del lenguaje y de nosotros. El fundamentalismo ecológico tampoco sirve. Tenemos que lograr esta idea de consensos en el sentido sustentable. Y precisamente para eso lo que tenemos que tener es mecanismos aceitados que no solamente recurran a los amparos cuando los amparos van rápido, sino que recurran a los mecanismos administrativos, pero recuperar todo el Estado, porque el Poder Judicial es uno de los poderes. El Ministerio Público integra ese poder. Montesquieu no estaba ebrio cuando dijo 3 poderes. El poder más débil es el Poder Judicial. Es el que debe ser reforzado porque es el que puede controlar a los otros 2, que son los que están más inficionados por la economía y sobre todo la economía financiera, que lejos de aquella eticidad de Hegel, la economía picó en punta y hoy maneja el mundo. Pero este ministerio público que se ve tironeado desde muchísimas, tiene que volver a redefinir, tiene que redefinir permanentemente su rol y permanentemente sus límites. Esta es la tarea que nos queda. Yo quiero terminar con, uno cuando se pone viejo se pone a hacer anécdotas y cuentos, ¿no? Pero tiene que ver con esto del Ministerio Público. No hace muchos años, es decir, hace muchos años en la historia nuestra, pero no en términos genuinos. ¿Qué era el Ministerio Público? Hay 2 anécdotas que lo enmarcan a qué era y la evolución ha sido sideral, para bien. El primero de ellos es una anécdota de un amigo de Gonzalo Fernández, un académico de la Universidad de Montevideo, que también los jueces cuando no sabían qué hacer corrían vista fiscal. Por escrito, todo por supuesto. Y entonces lo tenían podrido el fiscal. Entonces cada vez le mandaba y el fiscal contestaba, señor juez, el fiscal ha visto. ¿Vista fiscal? El fiscal ha visto. Y la otra anécdota es una anécdota que yo conozco por mis padres, por supuesto. Esto ha pasado muchas veces, las revoluciones que marcaron, gracias a Dios, del pasado, la historia triste de la Argentina y esto que seamos siempre un adolescente, llevaba una cuestión muy interesante en que estaban, después de una de estas revoluciones, estaba uno de los políticos que estaba a cargo relacionado con los militares para ver qué hacían con la justicia, dónde ponían. Entonces uno de ellos dice, que conocía más o menos el tema judicial, dice, acá el pariente me pide por el abogado ese que tiene en la familia, casado con la hija, qué sé yo, es medio nabo, dice, tengo que ponerlo en algún lado, me lo quiere poner de juez, pero me corto una mano antes de ponerlo de juez. Lo voy a poner de fiscal de cámara, total, no jode a nadie. Y la última cortita tiene que ver con la historia. Ahora sí, voy un poquito más atrás, pero para que se vea esto de la corrupción. Porque la corrupción no es de ahora, la corrupción no es de la democracia. Esto es importante para que no seamos como Maradona, que pasa del gol de los ingleses a la droga, ¿no? Nosotros somos así de ciclotímicos. O somos los mejores o somos los peores. Nada de eso. Pero sí es cierto que el virreinato del Río de la Plata, la historia, me tocó escribir un libro sobre la ley penal tributaria, que existía pero no aparecía, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Que existe la ley penal tributaria, la 11.683, y no existe, recién empezamos en la década del 70 a tener ley penal tributaria, pese a que ya estaba. Entonces, estudiando historia económica, que es muy linda, veo esto del virreinato, y con esto termino porque sé que me estoy pasando. El virreinato del Río de la Plata, a diferencia del virreinato del Perú, del virreinato de México, que eran más ricos que España, el virreinato del Río de la Plata era un virreinato pobre. Se creó nada más que para hacer un contrafuerte contra los ingleses y portugueses que hacían contrabando por el sistema de monopolio que tenía España, que estaba atrasada en términos de economía.
Entonces, fíjense, en un país, en una virreinato muy pobre, donde no había plata, no había oro, no había nada, los funcionarios de la aduana de Buenos Aires tenían que hacer el control del contrabando. Ergo, el quebranto de la ley económica, esta anomia permanente que habla nuestro extrañado Nino, existe desde aquella época. Nos tenemos que hacer cargo de estos males que no son nuevos. Y para estos males hay un rediseño permanente de la figura del Ministerio Público. Y esto es nuestro desafío. Muchas gracias.